Hola amigos de Camino de Verdad y Vida. Vamos a tener hoy una nueva lección, un nuevo tema. Y nuestro tema se llama El discípulo amado. Vamos a tratar quién es y cómo se conoce al discípulo amado. Nuestro texto base lo encontramos en Juan, capítulo 21, versículo 20 al 25. Dice así: Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y dicho esto, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bien, vamos a dejar nuestro texto. Nuestro tema es el discípulo amado. Y vamos a conocer un poco, quisiéramos muchas veces extendernos, pero no podemos excedernos en el tiempo. Aparte que de por sí con los primeros 5 minutos se aburren. Así que normalmente una prédica debería estar basado entre 30 minutos a 60, una hora. Pero no podemos tampoco excedernos mucho. Pero bien, vamos a hablar de este discípulo. Hemos tratado de ya muchos, bueno, no muchos, pero sí varios capítulos sobre los discípulos. Y es importante conocer el discípulo amado, porque finalmente nuestro Dios es Dios de amor, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre el discípulo amado y vamos a descubrir cómo el poder de Dios, la gracia de Dios para con los hombres puede hacer una tremenda transformación, que de una persona que el mundo no daría nada por ella, cómo el Señor la transforma para convertirlo en un hombre lleno de virtud, lleno de poder y con un corazón que ama verdaderamente al Señor. Fíjense, antes de que el Señor Jesús iniciara su ministerio, hubo un profeta, un enviado de Dios de nombre Juan. Juan el Bautista, muchos hemos escuchado de Juan el Bautista, no conocemos a profundidad a Juan. Con la lectura de la Biblia aprendemos mucho de Juan, pero el común denominador sabe que hubo un Juan el Bautista, pero no lo conoce mucho. Sin embargo, no vamos a hablar de Juan el Bautista, sino que inicio hablando de Juan el Bautista porque dice la Escritura, dice el Evangelio, que él no era la luz, pero daba testimonio de la luz. Y este Juan el Bautista, que daba testimonio de la luz, tenía discípulos. Y de entre sus discípulos, dentro de sus seguidores, había uno que se llamaba como él también, se llamaba Juan. Y este Juan siguió al Señor Jesús junto con un amigo de él llamado Andrés. Este Andrés era hermano de Simón Pedro. Y cuando ellos oyeron a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios, ellos miraron a Jesús, escucharon lo que comenzaba a hablar Jesús y le siguieron, pero le seguían así como de lejitos, así como ocultos. Y entonces Jesús los vio y les preguntó: ¿qué buscáis?
Y de este modo, Juan, el discípulo Juan, se acercó al Señor Jesús y desde ese momento comenzó a seguirle. Inicialmente no como discípulo, pero sí luego se convertiría en su discípulo. Primero fue un seguidor, luego un discípulo, y luego este santo hermano terminó siendo un apóstol, y un verdadero apóstol. Y Juan también hablaría a su hermano Jacobo, que también fue discípulo y también fue apóstol del Señor. Ambos en el Evangelio lo podemos conocer como los hijos del trueno. Así lo llamó el Señor Jesús a estos hermanos, hijos del trueno. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Mire, ellos, Jacobo y Juan, eran hijos de un hombre pescador llamado Zebedeo. Pero el Señor Jesús les puso por apellido Boanerges, que significa hijos del trueno. Y podemos, por el nombrecito que les puso, no necesariamente eran estos muchachos, estos discípulos, personas muy calladitas, ni tampoco muy dóciles, ¿no? Pero Juan era distinto de Pedro. Nosotros hemos hablado de Pedro, que era Pedro siempre bien arrebatado, dramático, impulsivo, difícilmente pensaba antes de actuar, no conectaba la boca con el cerebro, pero Juan no era así, pero Juan también tenía un carácter bastante complicado. Juan, este discípulo, este hijo del trueno, era el más joven de los discípulos, era un muchacho joven. Y como sabemos, los jóvenes normalmente, cuando hablamos con un joven, tienen unas respuestas pues propias de jóvenes, ¿no? También actúan ciertamente a veces impulsivos, pero siempre ellos queriendo saber más que los demás, queriendo presumir lo poco que puedan conocer. Así era también este Juan, ¿no? Pues era joven y así actuaban los jóvenes. Por ello, amigos, mamás y papás que puedan estar escuchando, nosotros tenemos que ir puliendo a los jóvenes, nuestros hijos tenemos que ir puliéndolos para que vayan mejorando día a día. Así también este Juan se fue puliendo y día tras día fue mejorando. Una vez, este Juan le dijo al Señor Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Así era este Juanito. Porque no sigue con nosotros. O sea, como no estaba con Juan, no estaba con los discípulos, él ya ordenó prohibir. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. El Señor Jesús inmediatamente le dio una corrección. Y podemos ver que este joven Juan era prepotente, era muy prepotente, pero también era muy celoso de las cosas de Dios. La verdad sí era muy celoso de las cosas de Dios, pero él quería hacer que se imponga lo que él decía que fuera, ¿no? Muchas veces hasta a la fuerza tenía que hacer lo que él diga, eso era, ¿no? Y su hermano Jacob también era así igual. Y como les decía, tenemos que ir instruyéndonos. También cuando estamos iniciando en el Evangelio, también tenemos que nosotros ir instruyéndonos poco a poco, pero a veces, no a veces, sino casi siempre resulta que apenas nosotros hemos recibido nuestra primera clase de evangelismo y ya comenzamos nosotros a estar condenando y mandando al infierno a todo el mundo. Y no debe ser así. Debemos predicar, sí, pero con mucha prudencia, buscando que la persona venga a Cristo, porque definitivamente si no viene se va a condenar al infierno.
pero no directamente nosotros estar diciéndole, te vas a ir al infierno. No, no, con calma hay que hacer las cosas, hay que hacer con mucha calma. Debemos exhortar porque para eso vino el Señor, para salvarnos, no para condenarnos. Él vino a salvarnos. Entonces nosotros, a buenas a primeras, no podemos estar condenando a todo el mundo. Y miren lo que pasó después. En el libro de Lucas registra un episodio que tuvo Juan y su hermano Jacobo. En el capítulo 9 lo registra Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en el que iba a ser recibido arriba el Señor, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para hacerle los preparativos para el Señor. Mas no le recibieron a estos enviados, ¿no? Porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, es decir, el Señor Jesucristo, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Perdón un ratito. Sino para salvarlas. Miren, ahora se ve un poco más claro por qué el Señor los llamó hijos del trueno. Porque tenían muy difícil su carácter. Y también podemos notar que querían sobresalir y demostrar su poder. Porque descender fuego del cielo pues no lo hace cualquiera. Pero sí, definitivamente, si hay ese hecho sobrenatural, pues todo el mundo lo vería, ¿no? Y sabrían que fueron ellos, estos hijitos del trueno. Entonces, tenían un carácter muy, muy difícil también. Pero el Señor Jesús les reprendió inmediatamente para corregirlos a estos hermanitos hijos del trueno. Ahora, fíjense, muchas cosas de lo que nosotros aprendemos o como nos hemos formado viene también del hogar y de nuestra madre, de nuestro padre o de ambos, a veces también hasta de los abuelos. Pero en este caso de Jacobo y Juan, ellos tenían esa forma de estar llamando la atención porque su mamá había contribuido a formarlos así, en estar buscando sobresalir todo el tiempo. Entonces, en Mateo, en el Evangelio según Mateo, se registra algo que pasó donde estaba la mamá, la madre de Juan y Jacobo. El Evangelio según Mateo lo registra así: en el momento cuando el Señor Jesús estaba anunciando que iba a morir. Escuchen lo que dijo la mamá de Juan. Dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús dice, el Señor Jesús le contesta: no sabéis lo que pedís. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vean que inmediatamente el Señor aplicó una enseñanza y una corrección. Inmediatamente. ¿Para qué? Para ir formando a sus discípulos y también para que esta señora, la mamá de Juan, también sepa que no puede estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces vemos que la madre de Juan también tenía su carácter y también era de ese tipo de señoras como las que van a las escuelas, ¿no? Que siempre andan buscando que sus hijos sobresalgan y que reciten en todos los recitales y que concursen en todos los concursos, que sean los número 1 en matemáticas, así, siempre buscando que sus hijos tengan que sobresalir
Así era esta señora, ¿no? Y así vemos muchas mamás son así también. Entonces ahora ya tenemos un panorama más amplio de Juan. Ahora, mencionaba al principio que el papá de Juan era pescador, entonces Juan también era pescador. Pero muchas veces hemos visto que con la tradición nos muestra que Juan era pobre y realmente no era pobre. Tampoco digo que sea rico, ¿no? Pero el papá de Juan tenía gente que trabajaba para él en el negocio de la pesca. Entonces, y Juan además era conocido por el sumo sacerdote. Entonces este era un joven que tenía ciertas influencias, porque pues, no todos eran conocidos del sumo sacerdote, ¿no? Y cuando el Señor Jesús fue detenido y arrestado y fue llevado a, a la casa y al patio del sumo sacerdote, este discípulo fue también asistió. Y además, fue Juan el que habló con la portera para que dejara entrar a Pedro, porque recuerden que Pedro estuvo ahí también en el patio con los enemigos del Señor esa noche en la que él negó al Señor. Entonces, Juan tenía también ciertas influencias, ¿no? Ahora ya hemos conocido a Juan, ahora vamos a conocer al discípulo amado. Entonces tú te preguntarás, entonces ¿de quién hemos estado hablando? Sí, hemos estado hablando de Juan, y Juan es el discípulo amado. Solo que Juan cuando habla de sí mismo, él no coloca su nombre muchas veces, sino él a sí mismo se llama discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, amigas y amigos, Juan verdaderamente era amigo de Jesús, era su amigo, y incluso por la lectura se puede deducir que era su pariente, era como su primo. Y a pesar del carácter que tenía Juan, Jesús lo amaba. Le tenía en gran estimación a este joven. Podría decir, y no creo equivocarme, yo puedo decir que era el mejor amigo del Señor. Porque si leemos, el Señor Jesús le permitió siempre estar junto a él, lo invitaba a todas partes, en todas partes estaba Juan. Incluso cuando en la última cena, Pedro le dijo a Juan que le preguntara al Señor quién le iba a entregar, quién le iba a traicionar. El mismo Pedro no se atrevía, porque él sabía y reconocía también cuán cerca del Señor estaba Juan. Juan pudo ver los milagros del Señor, escuchó sus palabras, todos sus sermones. Juan fue testigo, como él mismo dice, que da testimonio fiel y verdadero. Juan era testigo de las obras y milagros del Señor. Incluso el Señor Jesús le dio el privilegio de estar en la transfiguración. El Señor Jesús le permitió estar presente y ver ese acontecimiento milagroso. Ahora, déjame decirte, amiga y amigo, que el Señor le tuvo tanta confianza a este joven discípulo que cuando el Señor yacía colgado en la cruz y vio a su madre, y también vio al discípulo que amaba. Estaba ahí Juan también cerca a la cruz, junto con la madre del Señor Jesús. Y el Señor le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo:
he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Entonces, imaginemos esta escena, ¿no? Jesús mirando a su madre, viéndola llorar, porque yo creo que no hay mayor sufrimiento para un ser humano, humanamente hablando, que una madre vea morir a su hijo, que una madre entierra a su hijo, o un padre entierra a su hijo o a su hija. Es algo que simplemente no es, uno no lo puede ni imaginar. Quizás quien pueda estar viendo haya vivido algo así, pero es algo, un sufrimiento indescriptible, indescriptible, y Dios nos libre de tal cosa también. Pero el Señor vio a su madre, y estando Él en la cruz sintió compasión por su mamá, estando Él en la situación que se encontraba. Él aún sintió compasión por su madre porque sabía que podía quedar sola. Y es más, María ya era viuda, su esposo ya había muerto. Y miró a Juan con amor también. Juan, amigo mío, cuida a mi madre. Y aún el Señor tenía hermanos, pero le dijo a Juan, a su amigo, he ahí tu madre. No cualquiera dejaría a cargo la mamá de uno a una persona, tienes que ser muy allegado a ti, muy allegado a ti. Incluso, o sea, el Señor pudiendo dejarle encargado a sus demás hermanos, no, a su amigo, a aquel amigo que se recostaba en su pecho. He ahí tu madre. Pero por otro lado también, dentro de esta escena, piensa un momentito, está Juan ahí, y quiero que pienses ahora en el discípulo. Está Juan viendo a su mejor amigo colgado en una cruz, a su mejor amigo crucificado, y él vio todo y fue testigo de todo lo que pasó el Señor. Él vio todo. Y habían pasado ya más de 3 años que anduvo con el Señor. Y ahora lo está viendo colgado, crucificado. Qué dolor también debió haber sentido en el alma a este discípulo, viendo a su mejor amigo, a su maestro y a su Señor crucificado. Él en otro momento, Juan, seguramente habría querido matar a los guardias, a las personas que le habían hecho eso a su Señor. Pero ya este joven había sido transformado. Pero yo creo que Juan debió haber llorado profundamente también por su amigo, por su Señor que estaba ahí en la cruz muriendo. Debe haber sido un dolor también indescriptible para Juan el apóstol. El Señor había transformado la vida de Juan. Porque, como repetimos, la seguridad que tuvo el Señor para confiarle a su madre. Y Juan, de los demás discípulos, era el único que estaba ahí cerquita a él en el momento de la crucifixión. De este joven que le gustaba ser el primero, ahora estaba ahí, callado, aceptando la gran responsabilidad que le dio su Señor. Ya Juan era un hombre lleno de amor para Dios en primer lugar y para su prójimo. Juan, aquel discípulo al cual amaba a Jesús, que lo seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena. Imagínate la ternura con la que trató al Señor Jesús a este joven discípulo con tanto cariño, el que estaba recostado en su pecho. Y yo me imagino, y cuando leo esta parte, me hace imaginar y recordar también cuando
Mis hijos cuando eran bebés eran pequeñitos y chiquitos y yo los tenía aquí, los cargaba y los recostaba aquí en mi pecho hasta que se durmieran. Y ya verlos así tranquilitos, yo también ya podía descansar. Y me gusta ver eso en las fotos que tengo de mis dos hijos. Los tengo en brazos y los ponía en mi pecho. Y eso es muy hermoso. Así también, con esa misma ternura de un padre o una madre hacia su bebé, a su hijito, así también el Señor Jesús trató a Juan, a este joven, al más pequeño de los discípulos, con mucha ternura, con mucho cariño. Y Juan, le habíamos leído que no es que no iba a morir, pero Juan, de todos los apóstoles, fue el único que no murió de forma violenta. Él murió viejito ya, lleno de años. Lo quisieron matar a Juan, lo quisieron quemar. Satanás quiso quemar y acabar con la vida de Juan y no pudo. Luego Juan fue desterrado para que la soledad lo mate y la soledad no pudo. No que Juan no iba a morir nunca, vivió casi 100 años, murió muy viejito, pero a decir verdad, si lo piensas bien, realmente Juan nunca murió. Fíjense, nosotros tradicionalmente decimos que una persona muere cuando es olvidada. Fíjense, han pasado casi 2000 años, 1900 años de la muerte de Juan, pero Juan no ha muerto. Juan es recordado. Este apóstol vive en nuestros corazones también, porque lo tenemos presente, tenemos su legado también. Pero sobre todo, Juan vivirá eternamente. Y no de una forma humana, así por sentimientos o por emoción, no. Vivirá eternamente porque es una promesa. Vamos a recordar el pasaje bíblico, el que resume todo el Evangelio del Señor Jesús, escrito justamente por Juan. En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean, mas tenga vida eterna. Juan definitivamente goza de la vida eterna. Juan escribió el Evangelio y en su Evangelio, quiero leer los primeros versos, cómo este hombre habla del Señor Jesús. Dice en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan llamó verbo al Señor y me encanta cuando le dice vida al Señor Jesús y la luz verdadera, así llama, le dice vida al Señor. Y luz, y la luz verdadera, amados amigos, la luz verdadera es para siempre también, porque el Señor Jesús es eterno y la luz siempre va a estar con nosotros, va a estar con su iglesia, a pesar de que siempre el mal va a querer luchar contra los siervos de Dios, siempre está la luz. Y hubo en la historia de la iglesia otro Juan, muchos Juanes han habido de hecho, pero yo les quiero contar de uno en específico. Y me gustaría un día hablar en detalle de estos héroes, porque ahora no es posible, pero este hombre se llama Juan Hus.
Juan Hus, pero un día vamos a hablar de estos héroes de manera más profunda. Juan Hus fue un predicador del siglo XIV y fue muy joven, también un joven muy piadoso y destacado por su fe y por su inteligencia. Dios le había dado una gran inteligencia a este joven, llamado Juan también. Y a los 31 años él ya era rector de la universidad en Bohemia. Y predicó él el evangelio de una manera como se debe predicar, el verdadero evangelio, la verdad. Predicar al Señor Jesús, la cruz de Cristo, y llevar la luz. Así como él la recibió, él llevó la luz a su pueblo y a los alrededores y gozó de un gran prestigio y estima. La gente lo quería mucho, a donde iba la gente lo quería mucho. Pero al predicar la verdad, al decir que era necesario que se predique esto, las Escrituras, para que la gente pueda conocer la verdad. Esto, amigos, le costó que sea llamado hereje. Si yo en este momento, así como yo estoy leyendo aquí las Escrituras, tener las Escrituras en mi mano, en el siglo XIV, yo estuviera siendo quemado, no estaría pudiendo hacer esto. Porque increíblemente, tener las Escrituras, leer la palabra de Dios, era sinónimo de hereje. Y Juan Hus fue acusado de herejía, porque procuraba que se leyera la Biblia, que se leyera en el idioma natural de las personas, luchó contra el soborno y fue hallado culpable de herejía por esto, de manera increíble. Y en su injusto juicio fue sentenciado a la hoguera. Pero antes de que se ejecute la sentencia le pusieron una corona de papel así en su cabeza. Una corona de papel con dibujos de demonios así, de monstruos. Y el clero acusador, cuando le pusieron así la corona, dijo que era condenado al infierno con sus demonios. Eso fue lo que decían estos hombres corruptos, la jerarquía de la iglesia, ¿no? Eran hombres horribles esos. Pero escuchen lo que él les dijo a estos. Yo llevo con alegría esta corona de oprobio, por amor del que por mí la llevó de espinas. Juan Hus fue desterrado, igual como fue desterrado Juan el apóstol. A Juan el apóstol se le quiso quemar y no murió. Sin embargo, Juan Hus fue sentenciado a la hoguera. Y ciertamente murió en la hoguera. ¿Por qué? Porque él predicó el evangelio, porque quiso erradicar el espíritu de anticristo que existe aún en las iglesias, aún en esta jerarquía, y también esos falsos apóstoles que hay ahora. Y en varios temas he hablado en contra de los falsos apóstoles y voy a decirlo. Esos que hoy son apóstoles, esos que andan pululando por ahí, ¿de dónde sacan que son apóstoles? Juan Hus, por ejemplo, nunca dijo que él era apóstol. Y sin embargo predicaba la verdad. Fue sentenciado a muerte. A ver si a estos, si les dicen que los van a quemar en la hoguera, a ver si siguen diciendo que son apóstoles. Juan Hus también vivirá por la eternidad, porque él creyó en el Hijo de Dios. Juan Hus, mientras era su cuerpo prendido en fuego ahí en la hoguera, se puso a cantarle a Dios.
Y antes de morir, le dijo a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió, antes de morir, perdón a Dios por sus enemigos. Ahora, quiero que sepas que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera epístola de Juan, y también escribió el libro del Apocalipsis, el libro de Revelación. Cuando ya era muy viejito Juan, el Señor Jesús le dio el privilegio de escribir también este libro de Revelación. Juan llegó a ser columna de la iglesia, como lo fue también Pedro y Santiago. Juan habló del amor. Hoy lo conocemos como el apóstol del amor. Podemos leer de él cuando dice: Dios es amor. Que el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino que los que crean en Él sean salvos. Yo te pregunto, amigo, ¿crees en el Señor Jesús? Muchos pueden decir: sí, yo creo que existió. Otros dicen: sí, yo creo en Dios. Pero, ¿crees que realmente Él es tu Salvador? Y ahí la historia cambia. Porque si tú crees que es tu Salvador, ahora hazlo tu Señor. Hazlo tu Señor, porque muchos creen. Hasta el diablo cree. El diablo no es ateo. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no van a ser salvos. Tú tienes, amigo y amiga, tienes la oportunidad de que el Señor Jesús te salve. Cree en Él. Que la sangre preciosa del Señor Jesús te limpie. Confiésale al Señor tus pecados. Pídele que renueve tu vida para que Él pueda morar, para que su Santo Espíritu pueda morar en ti. Y luego tu vida va a cambiar. No te digo que vas a ser rico. Eso es una mentira del infierno. No va a ser así. Vas a tener posiblemente muchas luchas. El diablo y sus ángeles del mal van a estar muy disgustados. Pero que no importe eso. Porque tú vas a agradarle a Dios. Vas a ser un hijo de Dios. Recibe a Cristo como tu Salvador. Y que la obra regeneradora del Espíritu Santo obre en ti. Y te pido también que tomes tu Biblia, leas tu Biblia, estudia tu Biblia. Y gracias por escuchar hasta este punto, este mensaje. Que Dios te bendiga. Y si gustas algún tema en especial, puedes ponerlo, puedes escribirlo. Y espero que compartas este mensaje. No me gusta mucho decir eso, pero es importante, amigo y amiga que me escuchas, o hermano. Comparte este mensaje. ¿Cuántas almas estarás ayudando? ¿Cuántas almas pueden ser salvas si escuchan el Evangelio del Señor Jesús? Porque, a la verdad, el bautismo no salva a nadie. Es el Señor Jesucristo el que salva. Y la única forma es que escuchen el Evangelio. Hay que escuchar el Evangelio. Que Dios te bendiga. Vamos orando. Padre Santo, gracias Padre te doy
por este mensaje. Gracias te doy, Padre, por la vida de las personas que escuchan este mensaje, por aquellas personas que bendicen mi vida con tantas palabras de aliento, Señor, para continuar este trabajo que es un llamado y que necesita ser difundida más tu palabra, Señor, para que los que van a ser salvos, Padre, por ti, tengan pronto, Señor, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, y tengan fe en ti, pronto, Padre. Bendice, Señor, a todas estas personas que deben estar escuchando este mensaje. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por permitirnos conocer la vida del apóstol Juan, el discípulo amado, el apóstol del amor, por la vida de hombres como Juan Hus, que conociéndote, Señor, y amándote como te amó, prefirió la muerte antes que renunciar al nombre de tu Hijo. Danos, Padre, esa fortaleza también a nosotros, porque sabemos que vienen tiempos difíciles. Hoy gozamos aún de tranquilidad para difundir tu palabra, pero sabemos muy bien, Señor, que esto en poco tiempo va a acabar. Gracias, Padre, por permitirnos conocer estas cosas. Bendice, Señor, una vez más a los que me escuchan y a sus hijos, Señor, para que estos niños o jóvenes también puedan acceder a tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, te pido la bendición para estas personas que están oyendo. Y también sigue bendiciendo mi vida, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, mi Salvador, y espero también sea Salvador de quienes estén escuchando, para la gloria de tu santo nombre. Amén.